Muy bien, aquí vamos de nuevo. Estamos abordando nuestras funciones químicas inorgánicas. Para llegar allá hemos tomado los conceptos previos, vamos por el camino de los conceptos previos, ya hablamos de las fórmulas químicas, tomamos como ejemplo un compuesto orgánico, porque los compuestos orgánicos nos permiten desarrollar todas las fórmulas químicas. Los compuestos inorgánicos no vamos a encontrar esta fórmula semidesarrollada. De las geométricas no tendremos geométricas planas. Continuando en este proceso, abordaremos hoy el estado de oxidación. Entonces, ¿qué es ese estado de oxidación? Pues debemos mirar nuestra tabla periódica. En nuestra tabla periódica, como ya lo mencionamos, hay una información en la parte superior y entonces de acuerdo a esta información luego nosotros vamos a cada uno de los átomos para emplear la que corresponda. En el caso de nuestro estado de oxidación, entonces tenemos que en algunas tablas periódicas aparece como valencia, entonces la ubicamos acá en esta parte donde nos están orientando y luego vamos a cada elemento y ahí vamos a encontrar esa información. La podemos encontrar como estado de oxidación, número de oxidación o como valencia. ¿Y qué es un estado de oxidación? Nos dicen que es la carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. Entonces debemos devolvernos conceptualmente y mirar qué son esos enlaces iónicos. Nos dicen que una de las principales características de esos enlaces iónicos o de esos compuestos iónicos es que un átomo perdió electrones y otro átomo recibió esos electrones. Los electrones los ceden los átomos metálicos y los reciben los átomos no metálicos. Ese estado de oxidación o número de oxidación varía de un elemento a otro. Algunos tienen uno solo de carga negativa, otros que tienen dos de carga positiva exclusivamente, hay otros que tienen dos de carga positiva o negativa, hay otros que tienen más de dos estados de oxidación, varía de un átomo a otro. Entonces, cuando tenemos el elemento solo en la tabla periódica, pues miramos estado de oxidación, pero cuando se constituye una molécula, entonces hay unas normas para determinar el estado de oxidación en esa molécula. Primero, los metales van a tener estados de oxidación positivos. Los no metales van a tener estados de oxidación positivos o negativos según sea el compuesto. Más atrás todavía, debemos identificar cuáles son los elementos metales y cuáles son los no metales en nuestra tabla periódica. Aquí tenemos resaltados elementos metales, elementos no metales y estos metaloides que poseen características o propiedades intermedias. De memoria, el oxígeno va a tener estado de oxidación -2, excepto en peróxidos. ¿Qué son peróxidos? Entonces, en esos peróxidos vamos a tener estado de oxidación del oxígeno -1. El hidrógeno, de memoria, vamos a tener estado de oxidación +1, excepto en los hidruros. ¿Qué son hidruros? Esos hidruros metálicos en el que va a tener estado de oxidación -1. Los átomos o moléculas de los elementos libres, eso quiere decir aquellos que no han reaccionado con
átomos diferentes, entonces van a tener estado de oxidación cero. Y tenemos átomos monoatómicos y tenemos moléculas poliatómicas y diatómicas, para tenerlo en cuenta. Los elementos representativos de los grupos 1, 2 y 3 de la tabla periódica van a tener estados de oxidación más 1, más 2 y más 3 respectivamente. Entonces nosotros cuando hablamos de la tabla periódica y de la configuración electrónica, ubicábamos elementos representativos y elementos de transición. Entonces aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 representativos. Estado de oxidación 1, más 2, más 3. Otra norma. La suma algebraica de los números de oxidación de los diferentes átomos de una molécula será igual a 0. ¿Cómo es eso? Entonces tenemos el número de átomos multiplicado por su estado de oxidación. Aquí en esta molécula tenemos 3 tipos de átomos. Entonces tenemos esta sumatoria de 3 miembros que debe ser igual a 0. Un átomo de hidrógeno por su estado de oxidación, ¿cuál es? Un átomo de cloro por su estado de oxidación, lo desconocemos porque tiene muchos estados de oxidación. Un átomo de oxígeno por su estado de oxidación, ¿cuál será? Y toda esa sumatoria nos debe dar igual a 0. Despejamos y finalmente nos damos cuenta que el estado de oxidación del cloro, del cual desconocíamos, será 1. Por eso aquí tenemos y la sumatoria nos da 0. Por acá tenemos algunas moléculas, resuelto ya su estado de oxidación para tener en cuenta. Si tenemos moléculas de 2 átomos y conocemos los subíndices que nos dan información de la cantidad de átomos que la constituyen, si los cruzamos nos podemos dar cuenta del estado de oxidación y viceversa. Si tenemos los estados de oxidación y los cruzamos, nos podemos dar cuenta de la cantidad de átomos que la constituyen. Bien, eso en cuanto a moléculas neutras, pero con respecto a los iones. Y tenemos que devolvernos de nuevo conocimientos previos. ¿Qué son los iones? Son átomos o moléculas que poseen carga que puede ser positiva o negativa. Si es positiva, lo llamaremos catión. Si es negativa, lo llamaremos anión. Por acá tenemos algunos de esos iones que están presentes en diferentes sustancias, entre esas sustancias el cloruro de sodio, que resulta de la reacción entre un elemento metálico y uno no metálico, y entonces tenemos por acá un ion positivo, un ion negativo, cloruro de sodio, y ese cloruro de sodio nos permite disfrutar a nuestras anchas estas delicias. Bien, entonces ahora vamos a los desafíos. El desafío de hoy consiste en determinar el estado de oxidación de los átomos pertenecientes a las siguientes moléculas o iones. Entonces, determinamos el estado de oxidación teniendo en cuenta las normas que acabamos de ver. Ese desafío lo desarrollan de manera individual en su cuaderno y luego entonces pegan el desarrollo de ese desafío en el documento de Drive. Hagan las operaciones para estos desafíos. De esa manera va a aprender más. Que aparezca no solo el estado de oxidación, sino la operación que realizó para llegar a ese estado de oxidación. Seguir alimentando el glosario,
realizar consultas complementarias. Y mire que ya estamos hablando de conceptos para el primer capítulo de su proyecto transversal, para que a medida que vamos avanzando, pues vaya usted también adelantando lo de su proyecto transversal para que no estemos luego corriendo. Tendremos también unos enlaces para que haga consultas complementarias con respecto a este tema que acabamos de ver. Y finalmente, si no quiere que le sigan llegando notificaciones del blog, simplemente le da clic acá y ya no le llegarán notificaciones. A usted le llegan las notificaciones algo así como 12 horas después por cuestiones del servidor. Ya eso se me sale de las manos. Entonces, si no quiere seguir recibiendo notificaciones, simplemente se desuscribe. No olvide que estar unido al blog no es obligatorio, solo para que le llegue la información. Listo. Hasta pronto. Y entonces sigamos siendo felices, porque la familia Mosquera Barahona se los dice. Hasta pronto.